Comenzaré con unos datos sobre Ucrania, ¿no? Creo que es importante recordar algunos. En su momento, en los siglos X y XI, fue el estado más grande y poderoso de Europa, hasta la invasión de los mongoles. Fue el primer estado eslavo. Y no sé si se dice Kiev, Yan, ya no sé el nombre actual de la región, pero era un punto importante. Y esta etnia, la ucraniana, tuvo una relación étnica, cultural y política turbulenta con Rusia, larga. Es una historia larga desde la invasión de los mongoles, etcétera. Eh, pero en todo caso fue uno de los estados fundadores de la Unión de Repúblicas Socialistas en 1922. Tiene 603.000 kilómetros Dios cuadrados. mío, medidor. Tiene, a pesar de que Rusia tomó Sebastopol en 2014, tiene el puerto de Odessa en el Mar Negro, 43 millones de habitantes, cerca del 80% son ucranianos, dicen, 17% rusos. Los rusos están en la frontera este, en los sitios en los que justamente hay gobiernos disidentes ahora, en Luhansk y Donetsk, y son una de las cunas más importantes de la religión ortodoxa. No es un país pequeño y tiene el puesto 74 en el Índice de Desarrollo Humano de Naciones Unidas. Es una economía agrícola importante. Todos los que hemos leído la historia de Rusia y de Europa sabemos eso, como los ejércitos invasores buscaban siempre controlar Ucrania para someter al pueblo a Rusia. El granero de Europa, productor importante de trigo, maíz, papa, productor industrial importante, en equipos de transporte, química, carbón, alimentos, exportaciones del orden de los 60.000 millones de dólares, más o menos el volumen de exportaciones chileno actual, por ejemplo, pero con un ingreso por habitante de 12.500 dólares. Es el más bajo de Europa, es cierto, pero vean la distancia con los países latinoamericanos. Y era la segunda potencia económica de la URSS, después de Rusia. Su transición después, tanto económica como política, ha sido difícil, la económica fue muy mala y la política peor porque sus regiones están marcados con la corrupción, con el estigma de la corrupción. Parece que es tanto mayor que la de los oligarcas rusos. Pero tiene una posición estratégica, desde luego, en el cruce de Europa, en el Mar Negro. Es un eje histórico y fue, todos lo sabemos, un espacio importante en las guerras napoleónicas y en la Segunda Guerra Mundial. Es un país que está en un lugar importante y es un país importante. El colapso de la Unión Soviética cambió la historia de Ucrania y del mundo, ¿no? Recordémoslo. En agosto de 1991, recuerden ustedes, el ejército, las fuerzas armadas y el liderato más duro del Soviet organizó un golpe contra Gorbachev, ¿no? ¿Verdad? Un golpe que al final falló fracasó por la resistencia de Yeltsin, que era presidente de Rusia. Ese es un punto de quiebre. En ese momento, Rusia se vio obligado por las circunstancias económicas a emitir su propia moneda, es decir, a reponer su soberanía monetaria. Y eso implicaba, de una o de otra manera, el fin de la Unión Soviética. Ese paso económico que impulsaba su ministro de Economía, Gaidar, creo que se llamaba, es el que mueve las ruedas a partir de entonces. Ucrania, muy poco después, ratificó por una inmensa mayoría, una mayoría abrumadora,
en todo el territorio ucraniano la declaración de independencia que había aprobado el propio Parlamento de Ucrania en esos acontecimientos. Rusia fue uno de los 3 primeros países en reconocer al nuevo Estado. Lo hizo, entre otras razones, porque ese antecedente le servía para declarar su propia independencia. Todavía no lo había hecho. Ya operaba independientemente, pero la declaratoria formal de la independencia de Ucrania lo ayudaba. Desde luego le facilitaba las cosas, pero le creaba formalmente, pero le creaba un inmenso problema, porque Ucrania está en el corazón de la fe ortodoxa. Es el país, y acabo de decirlo, más poblado después de Rusia, era de la Unión Soviética, con industria integrada y con un arsenal nuclear importante que estaba controlado por el Soviet. Era en consecuencia una pieza central, fue históricamente una pieza central del Imperio Ruso. Y como lo repiten desde entonces y con mucha frecuencia, los rusos era parte de su identidad. Y para ellos, Kiev era impensable como capital de un vecino independiente. Pero eso no lo decía solo el establishment soviético, lo decía Solzhenitsyn. Solzhenitsyn escribió sobre eso preguntándose, ¿y ahora cuál es el límite de Rusia? Escribió que Ucrania no podía irse. Su inclusión debía defenderse por todos los medios, decía Solzhenitsyn, que era un poco la conciencia en ese momento de esa Rusia. Y los estados bálticos podían irse, pero no Ucrania. Y Bielorrusia, pero no Ucrania, sobre todo. Esa era la línea y la actitud. Sin embargo, finalmente la Unión Soviética se desintegró. Se reunieron en un pueblo ahí, en Vískuli, Rusia, Ucrania y Bielorrusia, y acordaron y emitieron un documento en el que dijeron explícitamente: la Unión Soviética ha dejado de existir como sujeto de derecho internacional y realidad geopolítica. Hasta aquí llegamos. Y lo hicieron Rusia, Ucrania y Bielorrusia. El presidente de Bielorrusia fue el que llamó después a Gorbachov para decirle: perdóname, pero hasta aquí llegamos. Ya no había manera de mantener a la Unión Soviética. Es así como, y en esas circunstancias en que se produce este desacoplamiento. Estamos hablando de 1991. En 1993, poco después, se planteó el inmenso problema de qué se hacía con el arsenal nuclear de Ucrania, que no era un problema menor porque no había mucha confianza en cómo pueda administrarlo, no tanto porque declararon una guerra nuclear, sino porque con un gobierno tan corrupto, un sistema tan corrupto como el que se anticipaba, esas armas podían terminar en otras manos. En consecuencia, los Estados Unidos, el Reino Unido y Rusia, los 3, garantizaron la integridad y soberanía de Ucrania en sus límites, que incluían en ese tiempo Crimea, si renunciaba a su arsenal nuclear. Es decir, la independencia de Ucrania estaba condicionada a la renuncia de su arsenal nuclear. Y a partir de ese momento, en ese momento estamos ya en la Guerra Fría, en el fin de la Guerra Fría. Estados Unidos y Alemania mandaron señales a Rusia de que la OTAN no se expandiría hasta el este si se permitía la reunificación de Alemania. Es decir, la reunificación de Alemania, que era un acontecimiento geopolítico central, estaba vinculado al compromiso de no expandir la OTAN al este, por las consideraciones de seguridad claras. Bueno, pero el hecho es que después de esa reunificación, de la reunificación de Alemania, 18 países ingresaron a la OTAN: Estonia, Latvia, Lituania, Polonia, República Checa, Eslovaquia, Hungría, Rumania, Bulgaria, Croacia. Bueno,
si uno mira los mapas, ve claramente cómo las potencias occidentales fueron ampliando el espacio de seguridad de la OTAN y restringiendo claramente la frontera de la seguridad de los intereses rusos. En ese tiempo, bueno, vamos a hablar un poco más de eso adelante. En el 2008, ya pasaron algunos años desde 1993, en Bucarest, en el momento unipolar, todavía ya se habían producido los acontecimientos de las Torres Gemelas, pero no la crisis de la Gran Depresión del 2009. George Bush, el hijo, propuso una hoja de ruta para el ingreso de Ucrania y Georgia a la OTAN, dando pie atrás al compromiso que habían asumido en 1993. Putin calificó ese plan como una amenaza directa a la seguridad rusa y les dijo con claridad, y esas son las versiones que circulan sobre esos acontecimientos de esos días. Les dijo tanto a Merkel como a Bush que Ucrania era parte de Rusia. No lo veía como un país real. Y formalmente declaró que la plena soberanía de Ucrania solo es posible como parte de Rusia. Somos un solo pueblo. Además, recordó que en el Tratado de Amistad y Cooperación que ambos países, Ucrania y Rusia, suscribieron en 1997, ambos se comprometían a abstenerse de a participar o apoyar acciones que amenazaran la seguridad de la otra. Es decir, habían consideraciones históricas, emocionales, culturales, económicas, etcétera, 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 pero además existían compromisos formales entre ambos países que limitaban la capacidad de acción de uno o de otro, pero desde luego el de Ucrania, para amenazar, para tomar decisiones que afectaran la seguridad del otro. El ministro de Relaciones Exteriores ruso en 2008, fíjense cómo duran, ¿no? Es el mismo Lavrov de hoy. Declaró que esa expansión era una amenaza militar, una cuestión emocional y neurálgica para Rusia que tomaría las medidas apropiadas. Sí, dijo, yo entiendo, la teoría de las zonas de influencia es anacrónica. Ahora no está muy seguro de esa afirmación. Y reconocía que Estados Unidos y Europa tenían intereses legítimos en la región, pero que debían tener en cuenta el impacto de sus acciones en la seguridad de sus vecinos. Fíjense, el lenguaje de Lavrov no es el mismo de hoy día. Hoy día es mucho más directo, mucho más explícito. En aquella época reconocía que no debían haber zonas de influencia, que Estados Unidos tenía intereses legítimos en Ucrania, pero que debían tener en cuenta el impacto en sus vecinos. Pero desde luego, una cosa era que Ucrania se inclinara cada vez más hacia Europa, como había ocurrido con muchísimos estados del este europeo. Pero una cosa distinta, diferente, era una alianza militar con Estados Unidos sancionada jurídicamente. El ingreso y lo acaba de decir estos días Putin y Lavrov, quiere decir que si tenemos un conflicto con Ucrania lo tendríamos con la OTAN. Esa es la dimensión que cambiaba. Esa discusión se produjo y fue muy dura el 2008 en Bucarest, pese a que era la hora unipolar de Estados Unidos. Al final, el plan de Bush se postergó. No lo aprobaron, pero tampoco lo cancelaron. Ahí quedó pendiente. Esos acontecimientos se producían en un escenario en el que claramente Ucrania, la sociedad y la economía ucraniana se movían cada vez más en dirección de su aproximación a Europa.
a la Unión Europea. Más a la Unión Europea que a la OTAN. La Revolución Naranja, ¿recuerdan ustedes? Mostró claramente las preferencias ucranianas a la democracia y a Europa y a Estados Unidos. Yo no sé si más a Europa y a Estados Unidos que a la democracia, pero el hecho es que salieron a las calles y provocaron una revolución importante en el sistema político europeo. Putin respondió a esa actitud con un plan de unión económica muy generoso, muy generoso. Cualquier cosa debía hacerse, siguiendo a Solzhenitsyn, todo debía hacerse para que Ucrania no se fuera, menos la guerra. Y en consecuencia ofreció condiciones muy generosas de apoyo económico. No necesitan irse. Con los europeos nosotros podemos darle eso y tal vez más. Esa discusión estaba ahí en ese punto cuando el presidente Yanukovych, uno de los presidentes ucranianos, de pronto, un fin de semana viajó a Rusia, aprobó la unión económica con Rusia y trató de frenar el acuerdo con Europa. La gente se reunió esta vez en la Plaza Maidán y Yanukovych tuvo que huyó a Rusia. En ese escenario es que comienzan a desarrollarse los acontecimientos que vemos ahora. A propósito, hay una muy interesante entrevista a Brzezinski. Recuerdan ustedes que era el secretario de seguridad de Carter, famoso, polaco él, ¿no? Que dijo entonces, bueno, Rusia puede ser un imperio o una democracia. Esa fue su respuesta frente a los acontecimientos. La gente dijo, bueno, pero ¿qué cosa quiere decir? Y los acontecimientos probaron que sí, estaba mirando lejos, porque ciertamente Yeltsin escogió, no sé si la democracia, pero sí la economía de mercado. Pero Putin escoge el imperio, la reconstrucción del imperio. Y en 2014 da el primer paso, anexa Crimea. En 2019 ya hay un nuevo presidente en Ucrania, Zelensky, que busca el respaldo activo de los Estados Unidos y la Unión Europea. ¿Recuerdan las cosas que pasaron en Ucrania y los problemas y las denuncias que Trump trató de armar contra Biden en Ucrania, ¿no? ¿Verdad? Bueno, muy enredado el juego, pero Zelensky se jugó por Estados Unidos. Y decía, y parece que sí, efectivamente, las encuestas y la actitud de la gente mostraban que el 90% de los ucranianos, desde luego, respaldaban la independencia de Ucrania. Y el 60%, hay una diferencia importante entre una y otra, quería vínculos más estrechos con Occidente. Estados Unidos trató de correr en esa ola y ofreció entrenamiento militar y apoyo a Ucrania. 2019, hace muy poco tiempo, ¿no? Ya estamos hablando ya en esta época. En ese escenario, el 2021, Putin ya hace demandas explícitas. Demanda la promesa de que Estados Unidos no incorporará a Ucrania en la OTAN, que no se instalarán misiles ofensivos en su territorio, ni se desarrollarán actividades militares que representen una amenaza para Rusia. Pero no solo hizo la declaración, presentó un borrador de tratado para formalizar solemnemente los compromisos que se habían expresado, ustedes lo han visto, en 1991 y 1993. En la visión de Putin, es Rusia la que está amenazada, no Ucrania. Afirma que se han instalado misiles que pueden alcanzar Moscú en 10 minutos. Y como si fuera poco, terminó enfurecido con la noticia reciente
desde hace unos 4 o 5 meses, de la compra de drones de Turquía, que las entendió como una provocación. Estos drones de Turquía, curiosamente, son de los más avanzados de la tecnología mundial hoy día, más que los gringos y los rusos inclusive. Son misiles antitanque. Y tuvieron un debut importantísimo en la guerra siria. Es decir, la preocupación de Rusia viene de lejos y tiene varios elementos. Bueno, pero para Estados Unidos y para los analistas occidentales, la propuesta de Putin de firmar un tratado significaba que se sancionaba formalmente que Europa debía aceptar que una parte de Europa aceptaba la supremacía rusa como una realidad geopolítica, más allá de lo que la gente pensara y de lo que el voto popular decidiera. Era la expresión de una realidad geopolítica nueva. Y en consecuencia, Biden respondió que respaldaba la soberanía y la integridad territorial de Ucrania, que aplicaría severas retaliaciones económicas a Rusia, que pondrían de rodillas a la economía rusa. Esa fue la respuesta. Desde luego, y lo decía bien Armando, Rusia ha hecho un despliegue impresionante de poder militar en la frontera. Los mapas y los muestran a lo largo de toda la frontera con Ucrania. Hay unos batallones tácticos equipados con su propia artillería, defensa aérea y apoyo logístico, que son las unidades militares más importantes de Rusia. Hay 75 de esos batallones en la frontera con Ucrania, a los cuales deben sumarse los efectivos de la Fuerza Naval Aérea y la de los paracaidistas. En total, están en el orden de 130,000 hombres o soldados, sin contar las unidades de apoyo logístico, que incluyen abastecimiento de energía y alimentos, que ya están en el terreno. Las 4 flotas navales de Rusia están movilizadas, la del Báltico, Mar Negro, del Norte y del Pacífico. Y están en el frente unidades de todo el territorio ruso, inclusive desde Corea del Norte. Es un ejercicio gigantesco. Es la concentración de mayor poder de fuego en Europa en 40 años. Desde luego no es difícil justificarlos como lo ha tratado de hacer Zelensky hace unos días como ejercicios de rotación militar o ejercicios militares. No, es una movilización la más importante. Y cuando uno lee los datos, hay que recordar que estos son efectivos de una potencia, de una de las primeras potencias militares del mundo, ¿no? En serio. ¿Qué opciones tiene Rusia militarmente, por lo que dicen los que saben del tema? Uno es la invasión total, la toma de Kiev y el control del país. El otro es anexar las provincias del este que ya han declarado su independencia, aunque nadie los ha reconocido todavía, y abrir una conexión de esas provincias del este con Crimea. O finalmente la tercera opción, la que hizo China, recuerdan ustedes, con la India hace muchísimos años, dar una lección a las Fuerzas Armadas de Ucrania y proteger a los rusos del este. La población rusa de habla rusa está en las provincias del este. Ese es el escenario hoy día. Una movilización muy intensa y grande, muy fuerte, de efectivos militares, que ya lleva días, y eso es lo que vamos a ver ahora un poco. ¿Qué consecuencias económicas tiene? Más que razones económicas. Armando decía, ¿qué razones? Más, yo diría que hay más consecuencias económicas. Los Estados Unidos han amenazado con sanciones severas
particularmente en el sistema bancario y de pagos, que, que amarrarían a la Unión Soviética, a Rusia. Bueno, y dicen que, bueno, colocarían a Rusia en una situación insostenible. Eso es lo que dicen los americanos, pero cuando empezaron a aplicar el embargo a Cuba, estaban convencidos de que ese embargo terminaría con el gobierno de Fidel de 1 o 2 años. Y ya van como 60, ¿no? Es decir, la historia de las sanciones económicas, no solo en Cuba, no es muy exitosa. Pero tiene además el problema de que si se aprueba, su ejecución sería complicada, si se aprueba. Porque para que tengan fuerza no basta que sean los rusos, que sean Estados Unidos, tendrían que ser esencialmente los países europeos. Y allí hay muchos intereses en juego, intereses económicos, Alemania, Italia, Grecia, intereses políticos, los de Francia, el propio Reino Unido. El Chelsea es propiedad de un oligarca ruso. Los oligarcas rusos tienen unas fuertes inversiones en Inglaterra. Bueno, pero si finalmente logran hacer el acuerdo, las sanciones tendrían repercusiones. Pero independientemente de que se apliquen o no se apliquen, se aprueben o no se aprueben las sanciones, el hecho de que el conflicto se produzca, de que estallen las cosas, porque las sanciones se harían si Rusia invade Ucrania, destruyen las expectativas del sistema económico global. No es por las sanciones, sino porque los inversores empiezan a pensar siempre en las peores evoluciones posibles de ese conflicto. Y eso produciría, ya se sabe, ya se discute, un alza importante de los precios de los commodities. Desde luego en los precios de la energía, porque si Rusia corta el aprovisionamiento de gas del ducto del Nord Stream y los que tiene a Europa y Alemania, eso tendría un efecto inmediato. Por eso Estados Unidos está buscando ampliar su propia producción de shale para llevarla, y está buscando la cooperación de los países del Medio Oriente para abastecer. Eso solo mueve el mercado de la energía de una manera brutal, y con el mercado de la energía los precios de los otros commodities. Entre Rusia y Ucrania producen el 20% del trigo que se comercia en el mundo. No. Más allá de las sanciones y de su efecto, el hecho es que se rompe el equilibrio, un equilibrio muy difícil en el sistema de comercio internacional. Las consecuencias militares, bueno, esta es una guerra convencional, primero, entre dos ejércitos, entre un ejército muy bien armado, el ruso. El ucraniano no pudo hacer nada en ocasión de la invasión de Ucrania, de Crimea. Ha tratado de mejorar su equipamiento, los americanos están mandando muchas cosas, pero no pareciera ser que tenga una consistencia lo suficientemente grande para resistir el embate. Pero una cosa es una invasión victoriosa. Eso se puede hacer. Lo demostró la guerra de Irak, ¿no es cierto? Eso se puede hacer en 2, 3 semanas. Pero otra cosa es una ocupación exitosa. Y ahí se enfrentan con gran problema, porque en lugar de conseguir la amistad y el cariño de Ucrania, se encontrarían en un conflicto armado con un país que reclama su independencia. Desestabilizaría Ucrania y Rusia. Y la guerra misma sería un campo de experimentación y prueba, porque es el momento en que corren pues a probar sus armas, a ver cómo están sus nuevos juguetes.
Estados Unidos y la OTAN han dicho, no, nosotros no vamos a intervenir militarmente, claro, no van a mandar soldados, pero van a poner a prueba todos sus estrategias militares, sus equipamientos consecuentes. Bueno, lo van a hacer. Es decir, una guerra en Europa, no en el Medio Oriente, en el corazón de Europa, que se aproxime a las fronteras de los países europeos. Es una cosa muy complicada y tiene, desde luego, consecuencias geopolíticas serias. Desordena y desestabiliza todo el sistema internacional. No, sí, sí, si temas de mucho menor importancia pueden hacerlo, esta guerra sí tendría cosas complicadas. Eh, yo me temo que a Xi y a China, mi impresión es que a China no le cae bien. No, no porque tenga simpatía por Estados Unidos, ni mucho menos. Ese es el tema. Le quita iniciativa y protagonismo. Xi es el poder capaz de confrontar a Estados Unidos. Pero aparece Putin y traslada la competencia del siglo XXI, del espacio económico y tecnológico al plano militar. Y lo obliga a tomar posiciones o lo lleva a presionar para tomar decisiones en un momento en el que se están jugando dos cosas importantes en China. Los Juegos Olímpicos de Invierno, que son una prueba de relaciones públicas internacionales y de relaciones públicas internas, y el Congreso del Partido Comunista, que debe realizarse este año. Es decir, el conflicto en Ucrania y en Europa, la inestabilidad y la imprevisibilidad que ocasionaría, afectan sus planes y sus tiempos y sus ritmos. China tiene sus propios ritmos y sus propios objetivos globales. Mueve Taiwán, por ejemplo, pero lo mueve en la lógica de su movimiento económico y tecnológico. Ese es el centro de su batalla. Taiwán caerá por el peso de los acontecimientos, pero, pero lo que hace Putin en Ucrania sí le adelanta las cosas y pone a Putin en el prime time de la televisión, pues no es Xi. No le debe estar gustando. Esa es mi impresión. Pero, y no es porque le tenga cariño a Estados Unidos, ni mucho menos. Esto además se pone las teorías y las demandas de zonas de influencia de las grandes potencias. Bueno, Estados Unidos no puede hablar mucho de eso, ¿no? Estados Unidos es el origen de las zonas de influencia. La doctrina Monroe, que viene de 1830 y tantos, es una declaración de zonas de influencia y la reivindican y plantean frecuentemente. A veces dicen que ya es un concepto obsoleto, pero el señor Trump lo puso de manera explícita en su doctrina militar y geopolítica y en su conducta. Y lo ha dicho claramente varias veces. América es para los americanos. Pero ese escenario de zonas de influencia que Estados Unidos trató de superar en el momento unipolar, en el fin de la historia de Fukuyama, cuando se impone la economía de mercado y la democracia representativa después del colapso de la Unión Soviética. La reposición de zonas de influencia quiere decir simplemente que Estados Unidos ya no es la potencia. Claro, lo sabemos, pero esta es la confirmación formal de ese hecho. Ahora, eso nos lleva a otro tema que lo ha planteado Armando. ¿Y qué consecuencias tiene esto para América Latina? A ver, desde luego pone a Nicaragua, Cuba y Venezuela
como fichas en el tablero de la negociación. Ya lo sabían. Hace 4 o 5 años que América Latina dejó de tener voz y nunca tuvo voto, pero no tenía, perdió voz en la administración de la crisis venezolana. Recuerdan que hasta entonces se movieron UNASUR, los gobiernos latinoamericanos crearon grupos de apoyo, grupos de amigos, todos los instrumentos que se usan en política internacional para tratar de intervenir en el conflicto venezolano. ¿Recuerdan ustedes el viaje de Lula y de Kirchner a Colombia, a Villavicencio, cuando estuvieron a punto de irse a las manos a la guerra entre Venezuela y Colombia, cuando Chávez estaba? Ya no más, ya no hay América Latina que pueda intervenir en eso, ya no se habla. El Grupo de Lima era un intento que caía casi en ridículo, porque ese es un juego de las grandes potencias. Y ahora quedó claro por qué Rusia puso sus fichas en Venezuela y en Cuba, para jugar en Crimea y para jugar en Ucrania. Bueno, pero si quiere que su planteamiento tenga fuerza, tiene que darle dientes. No basta decir somos amigos de Venezuela. No. Tiene que poner intereses económicos, militares explícitos. En Cuba, en Cuba ya los tiene, pero en Venezuela y eventually en Nicaragua. Obviamente, Estados Unidos va a reponer la doctrina Monroe. Y replanteamos el escenario de los 70s y los 80s. En los 70s terminó con el colapso de la Unión Soviética, pero en los 60s casi tiene consecuencias dramáticas para el mundo, ¿no? En la crisis de los misiles. Ahora, todos han dicho que cualquier cosa que ocurra en Ucrania, los 5 países nucleares más importantes del mundo, Rusia, Estados Unidos, China, el Reino Unido y Francia, han declarado que no usarán armas nucleares en ninguna circunstancia. Ok, no habrán crisis de los misiles. Pero ¿y qué de un conflicto militar entre Colombia y Venezuela? ¿Qué si Colombia interviene en Venezuela? Es decir, las consecuencias geopolíticas son claves, porque eso nos lleva a los otros países latinoamericanos a tomar posiciones. Hoy día, sin necesidad de la guerra de Ucrania, ya están tomándose posición. Fíjense ustedes, la señora Xiomara Castro llega al gobierno. Xiomara Castro es, como ustedes saben, la esposa de Mel Zelaya en Honduras. Mel Zelaya, que estuvo en el grupo que entró al ALBA. Lo derrocaron y ahí cambió la tendencia, ¿no es verdad? Ahí comenzó la cuesta abajo del proyecto del ALBA. Pero la señora Xiomara Castro llega hoy al gobierno, llega la señora Kamala Harris y llega la señora Cristina. La señora Cristina tiene una conferencia en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, en la UNA. Pero la señora Kamala se reúne con la señora Xiomara. Y la primera declaración del canciller de Honduras, que fue a propósito del representante de la OEA acá en La Paz, hasta hace un par de años, muy buen hombre, Reina. Su primera declaración es: nosotros no vamos a mantener las relaciones con Taiwán. No vamos a abrir relaciones con China. Tenemos mucha simpatía por China, pero vamos a hacerlo con Taiwán. Y están viendo la aprobación la posición de la señora Cristina y del cristianismo con el acuerdo que Fernández acaba de suscribir con el Fondo Monetario Internacional. Porque dice que eso afecta las relaciones que estaban armando como opción alternativa, las relaciones económicas
con Rusia y China. Claro que Fernández está hoy día en Moscú, pero el acuerdo lo firmó con el fondo y ese acuerdo lo impuso, lo aprobó Estados Unidos. Y el expresidente Evo Morales, en una de sus declaraciones de estos días, no sé si ustedes lo han visto, dice, claro, el gobierno está empezando, hay gente en el gobierno que está empezando a aislar, a separarse de nuestras amistades. Claro, ¿de quién se está hablando? De Nicaragua y de Cuba y de Venezuela. Y el señor Castillo hace rato que dejó esas cosas. Es decir, ya hoy día, antes de que se produzca Ucrania y antes de que se produzca ese escenario que les estaba mencionando, ya hoy día los países latinoamericanos tienen que ir tomando posiciones. Y eso es lo que ocurriría, esas son las consecuencias geopolíticas del conflicto acá. Creo que ese es un poco el escenario de todo esto. Bueno, entonces uno llega a la pregunta final, ¿y por qué ha hecho Rusia todo esto? Primero porque su cálculo es claro. En el 2008 no podíamos decir muchas cosas, pero 2021 es otra historia. 2021 es Estados Unidos después de Trump. 2021 es Estados Unidos después de Afganistán. 2021 es después de la pandemia. 2021 es el momento de un Estados Unidos con serios problemas internos y con una agenda internacional que lo desborda. En consecuencia, este es el momento. Este es el momento de poner la ficha en el tablero. La pregunta es, ¿su cálculo es correcto? Uno nunca sabe, pues, ¿no? Sino cuando, como los entrenadores del día lunes dicen ya, pues esto es lo que debía haber hecho ayer en el partido. Cuando estás en el partido, no sabes qué consecuencias pueden tener tus acciones. Ese es su cálculo, creo. ¿Es el camino? ¿Es la pregunta? ¿Es el momento? Yo creo que si uno mira en una perspectiva más larga, Rusia no es la Unión Soviética, ¿no es verdad? Rusia no es la Unión Soviética. El siglo XXI no está en la gran confrontación histórica del siglo XXI, no es un actor. Los actores son China y Estados Unidos. Y el escenario es económico y tecnológico. No es militar además sin armas nucleares. Es una posición geopolítica complicada porque China tampoco va a jugar. En el gran interés chino es pues afirmar su supremacía global. Y eso implica tener a Rusia bajo su alero. ¿Hasta dónde va a llegar el apoyo de China? Desde luego no va a jugar a Estados Unidos como jugó en la visita de Kissinger histórica, ¿no es verdad? Pero no se va a jugar por Rusia. Lo va a apoyar, ya le ha dicho que lo va a apoyar en caso de sanciones económicas, está China. Pero no hay almuerzo gratis, ¿no? Y con Estados Unidos y con Europa sobre todo, ¿qué implica? Creo que su apuesta es en todo caso una apuesta arriesgada. No sé si puede ganar, parece muy difícil que pueda ganar, pero tampoco puede retirarse fácilmente. Y ahora están, no sé, ya ha declarado que no tiene planes de invasión, Lavrov lo ha dicho, Putin lo ha dicho. Todo esto, dice ahora Putin, es parte de una maniobra de Estados Unidos para presionar sobre Rusia, para crear un conflicto, para colocar sus piezas, para armar la región. Es posible que, es lógico, es de esperar que Estados Unidos haga eso. Aproveche las circunstancias para fortalecerse. Desde luego la OTAN, que parecía ya que había perdido eh, razón existencial, razón de existencia, de pronto aparece otra vez como una pieza central.
de la estrategia política global, cuando ya estaba retirada. Recuerden ustedes que Trump trataba a los de OTAN, por Dios, con un desprecio enorme. Y Obama y Biden son mucho más educados, desde luego, pero tampoco muestran un gran interés en la OTAN, no mostraban. Ahora sí. Bueno, han salido hoy día, no sé si las han visto hace un momento, se han publicado las propuestas. Rusia exigió una respuesta escrita a sus propuestas y hoy día se ha publicado las respuestas de OTAN y de Estados Unidos, que proponen medidas acuerdos de desarme y medidas de confianza. Desde luego dicen no vamos a discutir si Ucrania tiene el derecho o no de pedir su ingreso a la OTAN y de si nosotros aceptaríamos o no esa petición. No, eso no se discute porque eso corresponde a la soberanía de Crimea, de Ucrania y de los países de la OTAN. Pero sí queremos hacer y estamos dispuestos a hacer acuerdos de desarme para apaciguar los problemas y para atender las preocupaciones de seguridad de ambas partes. Y desde luego estamos listos para acuerdos que transparenten el retiro de los sistemas ofensivos de misiles. Pero eso, para que eso ocurra, tiene que haber una desescalada rusa. Los rusos tienen que comenzar a retirar sus unidades de la frontera. En ese punto estamos esta tarde, hace unas horas. Es decir, mirándolo ya así, parece que se volvió a abrir la opción diplomática. Rusia ha declarado que esta respuesta no atiende a las demandas de seguridad de Rusia, pero que está dispuesta a continuar las discusiones con Occidente. Ese es el punto. ¿Cómo vayan a salir? Si me preguntan ustedes, yo les digo que la opción más probable es una opción de una negociación política complicada en medio de una serie de amenazas y advertencias de unos y otros. Pero que el momento de la invasión, si es que Rusia quería negociar desde esa posición, ya debió haberse dado, probablemente. Ya estamos en los primeros días de febrero. Y tiene movilizados estos ejércitos desde mediados del mes de diciembre. De pronto me equivoco, porque lo que decían los expertos militares es que si bien ya estaban todas las tropas, faltaban el detonador final, que el detonador final, el anuncio de que las operaciones militares comenzarían sería la llegada de las unidades aerotransportadas, los paracaidistas, que por ahí empieza. Esta semana se deben entrevistar Putin y Xi, esta o la próxima semana. Vamos a ver. Pero esos son los escenarios, esa es la impresión que me queda de este conflicto y de sus eventuales consecuencias. En dos palabras, si se produce, se arma, como decimos en Cochabamba, un joruruchis grande, una desestabilización mayor del sistema, que llega a América Latina. Ya estamos en ese juego, pero todavía estamos en escoger posiciones entre apoyar o no apoyar el programa chino de el eje y los radios económicos, el Belt, o la tecnología del 5G. Otra cosa es con cañones. Otra cosa es si Colombia y Venezuela se convierten en escenarios de la confrontación ruso-norteamericana. Y esa es una posibilidad. Y desde luego, las consecuencias económicas hasta pueden ser, no son necesariamente malas, porque los precios de las materias primas subirían. Mejorarían algunas, pero el problema es muy grande. Pero es muy grande sobre todo para nosotros que somos el reflejo final
Pero donde está la confrontación, la inestabilidad política y económica de Europa, esas son palabras mayores. No es Afganistán, no es Siria, es en el corazón del sistema. Y obliga a tomar posición a China y a los otros actores. En ese juego, yo creo que finalmente van a tratar de buscar una solución negociada y que efectivamente, como los norteamericanos ya han dicho, no vamos a poner armas en Ucrania, no vamos a decir que no vamos a aprobar el ingreso de Ucrania, pero preferiríamos que no nos presente su carta, ¿no? Ese será el mensaje que le manden a Ucrania. No sé, esa es mi impresión.